Buenos días, licenciado y compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 2 presentará la Norma Internacional de Información Financiera número 9, Instrumentos Financieros. El grupo número 2 está conformado por Marisa Aguilar, Paola de León, Steven de León, Wilber Estrada, Kevin Huertas y Widmer Pimentel. Recordemos qué es un instrumento financiero. Este es aquel contrato que da lugar a un activo financiero para una entidad y crea un pasivo financiero o instrumento de patrimonio para otra entidad. Entonces, el objetivo de la NIF 9 es establecer los lineamientos para realizar el reconocimiento y medición de activos financieros en los que se incluyen efectivo, instrumentos de patrimonio de otras entidades o los derechos de recibir efectivo o intercambiar activos o pasivos financieros, y por otro lado el reconocimiento y medición de pasivos financieros, que son las obligaciones de entregar efectivo o intercambiar activos o pasivos financieros con otras entidades. Esto con el objetivo de que la entidad que maneje instrumentos financieros pueda presentar y revelar esa información de forma fiable y relevante, a modo de que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar estas inversiones y contemplar las incertidumbres de los flujos de efectivo futuros de la entidad bajo los instrumentos financieros. Continuamos con el alcance de la NIF 9. Esta norma aplica para todas las entidades y todo tipo de instrumentos financieros. Sin embargo, existen algunas excepciones, dentro de las cuales se mencionan las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que estén contabilizados bajo la NIF 10, NIC 27 o NIC 28. Los derechos y obligaciones de los empleadores por planes de beneficios a los empleados que se contabilicen bajo la NIC 19, los instrumentos financieros que se emitan, que sean considerados como instrumentos de patrimonio de la entidad según la NIC 32, y tampoco para aquellos instrumentos financieros, contratos y obligaciones que se deriven de transacciones con pagos basados en acciones contabilizados bajo la NIF 2. La NIF 9 nos indica que el reconocimiento de activos y pasivos financieros se deben de reconocer en el caso de los activos financieros cuando la entidad se convierte en parte del contrato que le da derecho a recibir efectivo u otro activo financiero. En caso del pasivo financiero es cuando la entidad se compromete contractualmente a entregar efectivo u otro activo financiero. La baja en cuentas de activos financieros implica eliminar un activo financiero del balance cuando se ha extinguido o transferido de tal forma que ya no cumple con los criterios de reconocimiento. Algunas de las causas para realizar la baja de los activos financieros es el derecho a los flujos de efectivo, pues ha expirado, que el activo se transfiere y también los riesgos y beneficios asociados a estos activos. Y si se transfiere pero se retiene algunos riesgos o beneficios, se debe evaluar el grado de control conservado. La baja de un pasivo financiero se da en el balance cuando se ha extinguido. Esto quiere decir que la obligación ha sido cancelada o la obligación ha expirado o el acreedor libera total o parcialmente a la entidad de este pasivo financiero. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de activos financieros de acuerdo al párrafo 4.1 de la NIF 9, en el cual nos indica que una entidad va a clasificar sus activos financieros, número 1, al costo amortizado y número 2, al valor razonable con cambios en el otro resultado integral o con cambios en el resultado. Ahora vamos a hablar sobre las características que tiene que tener un activo financiero para ser clasificado bajo el costo amortizado, la cual es, número 1, que el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio y cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivos contractuales, y número 2, que las condiciones contractuales del activo financiero tienen que dar lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que van a ser únicamente para pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. Y las condiciones que deben de cumplir un activo financiero para clasificarse bajo el valor razonable con cambios en el otro resultado integral son que
el activo se tiene que mantener dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros. Y número 2, que el activo financiero tiene que dar lugar en fechas específicas a flujos de efectivo para pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Y cuando no sean clasificados bajo el costo amortizado o bajo el valor razonable con cambios en otro resultado integral, se van a clasificar bajo el valor razonable con cambios en resultados. De acuerdo al párrafo 4.1.5, una entidad tiene la opción de designar de forma irrevocable un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados. Cuando, por ejemplo, si en ausencia de una designación como al valor razonable con cambios en resultados, un activo financiero se hubiera clasificado como medido posteriormente al valor razonable con cambios en resultados y un pasivo que la entidad considere relacionado se hubiese medido posteriormente al costo amortizado, en estas circunstancias la entidad puede concluir que sus estados financieros podrían suministrar una información más relevante si tanto el activo como el pasivo se midiesen al valor razonable con cambios en el resultado. Clasificación de pasivos financieros según la NIF 9. Como regla general, todos los pasivos financieros se deben de medir al costo amortizado, excepto por los derivados y pasivos a valor de mercado. Se miden al valor razonable y los cambios van a resultados. Pasivos por transferencias de activos no dadas de baja. Se aplican reglas especiales y la empresa sigue teniendo responsabilidad. Garantías financieras. Se mide por el mayor entre las pérdidas esperadas y el valor inicial ajustado. Compromisos de préstamos baratos. Igual que las garantías, mayor entre pérdidas y valor inicial. Pagos variables en compras de empresas contra prestación contingente. Se mide al valor razonable con cambios en resultados. Los derivados implícitos. Es una cláusula dentro de un contrato híbrido que hace que algunos de los flujos de efectivo del contrato se comporten como un derivado financiero. ¿Qué pasa si nos encontramos dentro de un contrato con estos derivados escondidos o implícitos? Debemos que ver si cambia mucho los pagos del contrato, ver si está relacionado o no con el contrato principal, y si no están relacionados se tienen que separar y contarlo por aparte. Si el derivado puede venderse por separado o tiene una contraparte distinta, entonces no es implícito, sino un instrumento financiero separado, y su tratamiento contable sería diferente. Contratos híbridos. Empezaremos por definir qué es un contrato híbrido. Un contrato híbrido es un contrato que combina dos cosas. Un componente principal, que es el anfitrión, es un activo financiero normal como podría ser un préstamo, un bono o una cuenta por cobrar. También conlleva un componente adicional especial que en este caso se llama derivado implícito. Esto es una cláusula que hace que el valor o los pagos del contrato cambien según alguna condición, como el precio del petróleo, el tipo de cambio o el valor de las acciones. Ahora, refiriéndonos a la NIF 9, la norma nos dice que si el componente principal del contrato, el anfitrión, es un activo financiero, entonces no se debe separar la cláusula especial, o sea, el derivado implícito. En su lugar se deben evaluar y clasificar el contrato completo, o sea, el activo más la cláusula, siguiendo los párrafos 4.1.1 al 4.1.5 de la norma NIF 9. ¿Y qué nos dicen estos párrafos? Estos párrafos explican cómo se debe clasificar el contrato completo según dos criterios. El criterio modelo de negocio. Entonces, la empresa debe preguntarse: ¿para qué tengo ese activo financiero? ¿Lo quiero para solo cobrar lo que me deben, o cobrar y también venderlo? ¿O solo para negociar y venderlo rápido? Y el criterio 2 es prueba de los pagos del capital e intereses, que por sus siglas en inglés le llamamos prueba CPPI. Esta prueba evalúa si el contrato genera pagos únicamente de capital e intereses razonables. Esto significa que solo paga el principal e intereses. ¿Y qué se considera un pago normal? Los intereses normales incluyen el valor del dinero en el tiempo, por ejemplo, los intereses por prestar el dinero, el riesgo de crédito por si el cliente no paga y los costos del contrato. ¿Cuándo es que se caracteriza si no pasa esta prueba? Por ejemplo, si el contrato tiene pagos que dependen del precio del oro, el tipo de cambio, el valor de acciones o la inflación fuera de control.
Entonces aquí podemos decir que no cumple con la prueba de capital e intereses razonables, por sus siglas en inglés CPPI. Ahora, ¿qué pasa si el contrato no pasa la prueba? Entonces el contrato debe medirse al valor razonable con cambios en resultados, es decir, cualquier ganancia o pérdida por el cambio del valor se registra en la utilidad del periodo. Medición inicial. Al momento del reconocimiento inicial, todos los activos y pasivos financieros deben medirse a su valor razonable. Si el instrumento no mide a valor razonable con cambios en resultados, se deben de incluir los costos de transacciones directamente atribuibles, a excepción de las cuentas por cobrar comerciales sin componentes financieros que sean significativos, esto según la NIF 15. Estos se miden por precio de transacción. Medición posterior. Activos financieros y pasivos financieros. Los activos financieros, la medición posterior depende del modelo de negocio y de las características del flujo efectivo. Se clasifican en 3 categorías: costo amortizado, valor razonable con cambios en resultados y valor razonable con cambios en otro resultado integral. Los pasivos financieros, estos generalmente se miden al costo amortizado, salvo los designados como al valor razonable con cambios en resultados. Costo amortizado e interés efectivo. El método de interés efectivo se utiliza para reconocer los ingresos por intereses a lo largo del tiempo. Si los flujos contractuales del activo se modifican sin que se dé de baja, se recalcula el valor presente utilizando la tasa de interés efectiva original y se reconocen las ganancias o pérdidas por modificación. También se abordan las modificaciones necesarias por la reforma de las tasas de interés de referencia, por ejemplo, el reemplazo de las tasas de interés de referencia permitiendo ciertos ajustes sin dar de baja al activo. Deterioro de valor. Se aplica un modelo basado en pérdidas crediticias esperadas, reemplazando al modelo basado en eventos ocurridos, según la NIC 39. Si el riesgo crediticio ha aumentado significativamente, se reconocen pérdidas por el tiempo de vida del instrumento. Si no ha aumentado, solo se reconocen las pérdidas esperadas en los próximos 12 meses. Para cuentas por cobrar comerciales, arrendamientos y activos de contratos, se permite o exige aplicar el enfoque simplificativo, reconociendo siempre las pérdidas durante toda la vida del activo. Ganancias, pérdidas y dividendos. Las ganancias y pérdidas por instrumentos medidos al valor razonable se reconocen en el resultado del periodo o bien en el ORI, esto dependiendo de su clasificación. Los dividendos de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen en resultados únicamente si existen derechos a recibir el pago o bien si es probable su recepción. También si el importe puede medirse de una forma fiable. Asimismo, se establece el tratamiento contable de los pasivos financieros medidos al valor razonable y cómo presentar en el ORI los cambios derivados del riesgo crediticio, esto con el fin de evitar errores contables. La contabilidad de cobertura tiene como objetivo reflejar los efectos económicos de las estrategias de gestión de riesgo. Se utilizan instrumentos financieros como derivados para proteger activos o pasivos contra variaciones, por ejemplo, en tasas de interés o tipo de cambio. Para que la cobertura sea válida, debe estar bien documentada desde el inicio y demostrar eficacia. Si cumple con todos los requisitos, sus efectos contables pueden reconocerse directamente en otros resultados integrales o en resultados. También se permite cubrir grupos de partidas y en algunos casos designar exposiciones crediticias al valor razonable con cambios en resultados. Existen 3 tipos de relaciones de cobertura. La primera es la cobertura de valor razonable, que protege contra variaciones en el valor de un activo o pasivo y cuyos cambios se registran directamente al resultado. La segunda es la cobertura de flujo de efectivo, que busca cubrir la variabilidad de flujos futuros. Aquí las ganancias o pérdidas se reconocen a otros resultados integrales hasta que el flujo se realice. Y la tercera es la cobertura neta en el extranjero, la cual cubre riesgos cambiarios y otros resultados integrales, pero se recicla a resultados cuando se vende la inversión, obligatoria a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, algunas entidades podían optar por aplicar versiones anteriores siempre que su aplicación inicial fuera antes del 1 de febrero del 2015. Este periodo de transición permitió a las empresas adaptarse a los nuevos criterios y aceptar de forma abrupta en sus estados financieros. En la fecha de aplicación inicial, la entidad debe revelar cómo se modificaron las categorías de medición de sus activos y pasivos financieros junto con sus valores antes y después del cambio. También debe explicar por qué se eliminaron o se mantuvieron ciertas asignaciones.
Por último, esta versión de la NIF 9 deroga normas previas como la NIF 9 y las versiones antiguas del 2009, 2010 y 2013.